Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones lineales, nuestro propósito es identificar las funciones lineales. Vamos a reconocerlas y a la vez las vamos a clasificar. Primero, una función lineal, gráficamente, mira, es una línea, así de sencillo, pero vamos a reconocer cuándo es constante, cuándo es identidad y cuándo es una función afín, ¿correcto? La función constante gráficamente es una recta paralela al eje X, ¿correcto? Ahora lo interesante, no tiene la variable en su regla de correspondencia, miren, solamente hay la letra n, que es justo el resultado. ¿Qué significa eso? Que no importa el valor que le demos, siempre sale un valor constante. Por eso se llama función constante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si le damos f de 4, sale n. F de 1.000.000 sale n. F de menos raíz de pi también sale n, ¿correcto? Siempre sale el mismo valor. Vamos a nuestra segunda. Función identidad. La función identidad, mira, es f de x igual a x. ¿Qué significa eso? Mira, que siempre es una línea que pasa por el origen de coordenadas y es con un ángulo de 45 grados. ¿Cómo se sabe eso? Ah, mira, si le pones 1, f de x sale 1. Si x es 1, f de x vale 1. Si le pones a x 2, f de x sale 2. Entonces, si le pongo 1, sale 1. Si le pongo 2, sale 2. Siempre son de la misma longitud, por eso el ángulo es de 45 grados. Esa es la función identidad. Pasa por el origen y con un ángulo de 45 grados, ¿correcto? Vamos a la tercera. La tercera. Función afín. La función afín, esa es su regla de correspondencia. F de x igual a x más b. Y los puntos de corte en el eje y y en el eje x va a ser b en el eje y en el eje x menos b entre a. Profesor, ¿se parecen? Sí. Vamos a la diferencia. Esa pasa necesariamente por el origen y tiene que tener esa regla de correspondencia. En cambio la otra no pasa por el origen, puede pasar por cualquier lugar y esta es su regla de correspondencia. Ya entendemos la diferencia entre ellos, ¿correcto? Dicho eso, vamos a nuestros ejercicios. Dice ahí, sea la función constante. Mira, ya la tenemos ahí. Calcular el valor de k si se cumple qué. Recuerde que en la función constante no importa el valor que le damos a la variable, siempre sale un mismo valor, ¿correcto? Dicho eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿sabemos quién es la función constante? No. Entonces aquí colocamos nuestra función constante y le vamos a colocar una letra, la que usted quiera. Como yo aquí he trabajado con n, voy a colocarle el mismo n. ¿Correcto? Significa que siempre va a salir n. Reemplacemos menos f de 5. Pero f de 5, ¿cuánto sale? Sale n. Menos n. Más 2 veces f de 0. F de 0, pero 0 es... f de 0 es n. Lo mismo. Más 9 veces f de raíz de 3. F de raíz de 3, que sale ¿cuánto? N. ¿Ok? Siempre va a salir el mismo valor. Más k por f de menos 5. También sale n. No importa el valor que tome x, sale lo mismo. De igual manera, f de 1/3 también sale n. ¿Y eso es igual a cuánto? A 5. ¿Correcto? Ahora, este n que tenemos aquí lo podemos pasar a multiplicar, ¿correcto? Y si lo pasamos a multiplicar, ¿qué es lo que quedaría? Aquí tendríamos menos n, ahora lo ponemos aquí, menos n más 2n más 9n más k por n es igual a 5n. Aquí podemos reducir, mira, 9n más 2n es 11n. 11n menos n es 10n. 10n más k por n es igual a 5n. ¿Correcto? Este 10n que está sumando va a pasar a restar. Significa que k por n es igual a 5n. Menos 10n es menos 5n.
n. Y ahí, lógicamente, ese valor de n se puede cancelar. Por lo tanto, el valor de k equivale a menos 5, que sería nuestra respuesta. ¿Está bien, mis queridos estudiantes? Lo importante aquí, recuerde, si nosotros sabemos que es una función constante, siempre sale el mismo valor, no importa el valor que le damos a la variable, ¿correcto? Y este valor de n puede haber sido otro. Lo tomamos porque en el gráfico, en la teoría, hemos colocado, pero también le podemos colocar otra letrita, ¿correcto? Listo, muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Dice, en la gráfica mostrada sería, f es una función, ¿correcto? F es una función. Calcula el valor de f de 3. ¿Estamos bien? Por si acaso, este es el f. Esa es la función, ¿ok? La función. Pero el detalle de esa función es primero reconocer si es una función identidad o afín. Para que sea una función identidad debe pasar por el origen de coordenadas y formar un ángulo de 45 grados. Veamos, no pasa por el origen de coordenadas y menos forma un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, estamos hablando de una función afín. Esta es su regla de correspondencia. Entonces lo vamos a colocar aquí. La función afín debe tener su regla de correspondencia. A ver, aquí coloco f de x es igual a ¿quién? A ax más b. ¿Correcto? Esa es su regla de correspondencia. Ahora vamos a reconocer que por qué lugares pasa. ¿Ok? Mira, esto pasa por este puntito y por este puntito. ¿Correcto? Y como pasa por esos puntitos podemos reconocer. ¿Por qué puntos pasa? Pasa por el punto. A ver, este puntito que está aquí sería para el eje X es menos 6. Y para el eje Y es 0. ¿Correcto? Mira, para el eje Y es 0. Entonces menos 6, 0. Seguimos. Para el eje X, este puntito pasa por 0. Para el eje X, 0. Y para el eje Y es 2. Ya tenemos los dos puntitos. Profesor, ¿y para qué me sirven esos puntos que hemos colocado? Ah, mira, si yo reemplazo menos 6, debe salirme 0. Y si reemplazo 0, debe salirme 2. ¿Dónde reemplazo? En la regla de correspondencia que hemos colocado hace un momento. Entonces, vamos a comenzar con este. A ver, menos 6, 0. ¿Correcto? Reemplazamos aquí. Si reemplazo en vez de x menos 6, debe salir 0. Reemplacemos entonces. Tendríamos a multiplicado por ¿quién? Por x. Pero x vale menos 6. A por menos 6, ¿correcto? Más b debe dar ¿cuánto? 0. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, aquí no voy a poder calcular ni a ni b porque tengo dos incógnitas. Entonces esto lo dejo ahí, le llamo alfa. ¿Correcto? Ya tenemos un dato, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahora vamos con el segundo puntito. El segundo puntito es 0, 2, ¿correcto? Listo. Ahora vamos a reemplazar 0 y debe salirnos 2, ¿correcto? A ver, reemplacemos aquí. Reemplaza 0, sería a por 0 más b y eso debe salir 2, ¿correcto? A por 0 es 0, se elimina. Entonces, aquí vamos a obtener que b es igual a 2. Si ya tenemos b, ahora podemos reemplazar en alfa o no, ¿correcto? Entonces aquí ponemos en alfa. En alfa. En alfa, ¿ok? ¿Qué tenemos en alfa? Ahí tendríamos, pero aquí lo podemos ir multiplicando, ¿no? Menos 6 por a es menos 6a, más b, que vale 2, más 2, eso es igual a 0, ¿correcto? Esto pasaría a sumar y tendríamos entonces que 2 es igual a ¿cuánto? A 6a, ¿correcto? Le podemos sacar mitad, mitad, mitad 1, mitad 3 y este 3 lo paso a dividir. Entonces significa que ¿a qué equivale? A es igual a 1/3.
Pero como ya tenemos el a y el b, puedo regresar a mi función. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función es f de x, que es igual a ax más b. A vale 1/3, sería 1/3, ¿correcto? Por x, y eso más b. ¿Y b cuánto vale? B es 2. Ya tenemos la función. Recuerden lo que nos piden, calcular el valor de f de 3. Como quiero el valor de f de 3, simplemente en vez de x vamos a colocar 3. Así de sencillo. Entonces aquí colocamos f de 3. Sería igual a ¿cuánto? 1/3 multiplicado por x. Pero vamos a reemplazar por x el 3. Por 3 y todo eso más 2. Ahí puedo simplificar el 3, simplifico el 3. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que f de 3, que es lo que me están pidiendo, equivale a 2 más 1, que es 3. Y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha acabado. ¿Qué podemos rescatar de este tipo de ejercicio? Mire, primero, de la gráfica hemos reconocido que es una función afín. 2. Hemos obtenido los puntos y esos puntos se reemplazan en esa función afín. Recuerde, si reconozco que es una función afín o de primer grado, es de esta manera, ¿ok? Esta función afín también le puedo decir de primer grado. Tenga presente eso, su forma general. Y es cuestión de operar. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es identificar las funciones lineales. Por favor, cualquier consulta por interno.